Intimidad con Jesús. En la reflexión anterior comenzamos profundizando en 1 Juan, precisamente los primeros 4 versículos. Juan continúa diciendo: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Podemos observar cómo Juan apela a los sentidos principales con los que cuenta el ser humano. Si continuamos leyendo, notaremos que en los 3 primeros versículos repite la frase "lo que hemos visto". Juan, escribiendo en su ancianidad, luego de haber transitado con Jesús hace más de 60 años, experiencias que le marcaron la vida, el anciano nos acerca a todos nosotros a vivenciar a Cristo de un modo real, como si fuese palpable, como si fuese ayer. Hace muy poco tiempo tuve la bendición de ver un reportaje realizado por un hijo a su padre. El padre, anciano ya, le explicaba cómo formó parte de una iglesia en Salta por más de 50 años. Cómo fue uno de los pioneros y continuaba estando en esa iglesia. Al comentar su testimonio, explicaba cómo el Evangelio de Juan lo interpeló un día y se tomó tan fuerte de la mano de Jesús para nunca más soltarse. Qué hermoso es escuchar testimonios de gente como años en la fe han transitado su ancianidad con Jesús. Nunca voy a olvidar las conversaciones que tenía con mi abuela y cómo ella también me hablaba de un Jesús tan real para su vida, y era súper evidente para todos nosotros el grado de intimidad que ella tenía. Su testimonio de fe es algo que no quisiera olvidar jamás. Por otro lado, me ha tocado ver personas mayores que parecen estar viviendo una jubilación con el Señor. Es como si llevasen una vida agotada, efímera, distante. Su primer amor dejó de ser hace mucho y solo quedan algunos vestigios de lo que en algún momento fue. Eso no pasaba con Juan, no, al contrario, Juan resalta y pone en evidencia todos los sentidos para decir que fue él, junto con el resto de los discípulos, los que han visto a Jesús. Su testimonio no es producto de una visión exática, una idea grandiosa, ni basado en una convicción religiosa. En Juan 19:35, durante la crucifixión de Jesús, Juan escribió: y el que ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también nosotros y ustedes crean. Juan también invita a todos los discípulos que transitaron con Cristo a formar parte del testimonio de él. Otra pregunta que surge en este punto y es el ¿por qué insistió con tanto énfasis y repite la vivencia de haberlo visto a Jesús? Bueno, fue por 2 motivos esenciales. En primer lugar, para que se pueda reconocer el peso de su autoridad. ¿Quién más que él podía testificar de un Cristo real? En segundo lugar, para desarmar y refutar las herejías gnósticas que comenzaban a dilucidarse en los comienzos de la constitución de la Iglesia. Esta herejía sostenía que Cristo no había venido de modo corpóreo, no había venido en carne sino en espíritu. Los gnósticos no creían en la reencarnación. Juan utiliza términos de modo energético para afirmar la realidad física de Jesús. Por eso es imposible que un espíritu pueda ser oído, observado o tocado, como Jesús lo fue por parte de Juan y sus discípulos. Más adelante, en el 2 y 4 capítulo, Juan vuelve a resaltar el hecho de que Jesús vino en carne y literalmente comienza a acusar a todos aquellos que no creen que fue hombre, sino que pareció ser hombre. Refuta con vehemencia y quiere desarmar toda idea docética de que el Cristo divino pareció estar en carne, pero nunca asumió en realidad nuestra humanidad. En el siglo II, Ignacio de Antioquía insistió una y otra vez en sus escritos en que Jesús había nacido de veras, que se hizo un ser humano de veras,
que sufrió de veras y que murió de veras. En tiempos de la Reforma Protestante, Lutero decía de Jesús que Él comía, bebía, dormía, andaba, se cansaba, se apenaba, se alegraba, lloraba y reía, experimentaba hambre, sed y sudor, hablaba, trabajaba, oraba. De tal manera que no había diferencia entre Él y otros seres humanos, salvo solamente en esto, en el que Él era Dios y no tenía pecado. Lutero termina su frase de un modo irónico y claramente esto es un misterio para nosotros. El Verbo hecho carne, Dios mismo, fue también hombre y habitó entre nosotros. Juan 1:14 lo resalta al decir, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Por último, Juan apela a los sentidos para que podamos todos acercarnos a Jesús como estaban ellos. Claro que no de un modo corpóreo, no de un modo físico como lo hicieron ellos. Para Juan, tanto Jesús como el Padre eran cercanos para él. Juan nos toma de la mano fuertemente y nos estimula a tener esa comunión, esa intimidad estrecha con Jesús. Nos alienta a que cuando pasen los años, cuando seamos ya ancianos, no tengamos siquiera fuerzas, podamos recordar que Jesús estuvo siempre a nuestro lado, que lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado de un modo espiritual y ha sido Él nuestro gran e incomparable amigo, como lo fue con Juan.